Señores, cae la noche y estamos aquí hoy lunes. Mucha gente pensó que este fin de semana se iba a acabar el mundo prácticamente por las elecciones que vivimos. Todos esperábamos este día con ansias, primero para dejar esa ansiedad de quién va a estar, quién no va a estar, quién se va, quién se queda, quién llega. Y lo otro porque ya esa caravana, ese caravaneo, esa publicidad y todo lo demás nos tenía un poco hastiados, diría yo. Pero ya estamos aquí y entiendo que desde ayer hay muchas cosas que se han calentado, otras cosas se han enfriado y es por eso que quiero compartirles con ustedes el estado del tiempo que nos regala siempre cada día el ingeniero Francisco Holguín. Vamos a ver cómo está realmente la temperatura en la República Dominicana luego de las elecciones y lo que pasó este fin de semana. Observen ustedes el panorama meteorológico que tenemos en la cuenca del Atlántico, el Caribe, Golfo de México, en este inicio de semana laboral. Miren ustedes cómo se ve el Caribe, se va cargando poco a poco de humedad. Observen lo que se ve aquí en esta parte de Cuba, ya saliendo de esta zona al este de la Florida, sobre las Bahamas. También se observa actividad convectiva y algunas tormentas eléctricas, algunos aguaceros en sectores del Caribe centro-occidente. Observen cómo se ve. Sin embargo, esta parte del Caribe permanece muy estable. La parte de Centroamérica, observen ustedes cómo se ve esta parte de Panamá, pero en sentido general todavía las condiciones iniciando esta semana laboral no son de grandes lluvias, pero ya poco a poco esta vaguada se va apoderando de lo que es el área del Caribe central y profundizándose más. Hoy, esa inestabilidad que usted observa en esta parte del Caribe centro-occidente, o sea, desde República Dominicana hasta Cuba, la parte central de Cuba, se debe a estos vientos. La vaguada anda en esta zona, pero su área divergente cae justo en esta parte y eso es lo que ya comienza a inestabilizar esta parte del Caribe y poco a poco esa vaguada que se está moviendo hacia el este se irá profundizando más y eso es lo que en la semana, y lo vamos a ver, va a generar aquí una zona de disturbio que se moverá sobre República Dominicana y podría aquí desarrollarse como un ciclón tropical, podría ser el primero de esta temporada o un gran disturbio en esta parte del Atlántico y desde ahí va a salir una vaguada entonces en superficie que va a mantener un ambiente de lluvias desde la mitad de esta semana hasta que finalice el mes. Así que diariamente los contenidos que haremos, hablaremos de esta situación que se espera para esta semana y usted debe de irse preparando si su zona se inunda porque van a llegar esta semana y hasta final del mes días de grandes lluvias que van a generar inundaciones. Esta vaguada es la responsable, y acercando un poquito más la imagen satelital de esta situación que tenemos, miren cómo se ve toda esta parte, cómo se está moviendo hacia el este. Esta zona de la fronteriza nuestra, la línea noroeste, en la parte norte, aunque hoy en la mañana usted no observe lluvias, esto poquito a poco estará llegando. Tanto las condiciones en superficie asociado a un sistema frontal muy deteriorado ya en esta zona, las condiciones en altura, eso se estará moviendo en el día de hoy y por eso atentos a la gente de la línea noroeste, Puerto Plata, Santiago, porque esta zona noroeste y norte del país es la que tendrá la inestabilidad en el día de hoy y aunque usted no observe lluvias durante todo el día, entonces entrada la noche se ve que el ambiente será de aguaceros significativos y volverán poquito a poco a inundarse ciertas zonas, a irse incrementando ese contenido de humedad en el suelo y eso va a comenzar a generar durante esta semana también inundaciones en el norte, noroeste y el valle del Cibao, sobre todo a partir del miércoles aquí en el país. Pero durante el día un ambiente caluroso, todavía hay pocas lluvias, pero en la tarde se espera que las lluvias estén en esa zona del país. Ya vemos, señores, continúan un poquito, parece, las temperaturas en nuestro país. Es para que usted sepa, depende de la zona por la que usted se mueva, si va a andar o no con paraguas, si va o no a andar con blusitas quizás un poquito más sueltas para poder contrarrestar la calor, en el caso, por ejemplo, de Gran Santo Domingo, y ver cómo nos vamos moviendo en todo el país. Déjenme contarles que yo sí que vine hoy con muchísimo que analizar de las pasadas elecciones del día de ayer. Yo quiero
empezar diciendo que la noticia de hoy no es que el presidente Luis Abinader ganó las elecciones como la ganó, con más de un 59%. No es esa la noticia del día de hoy, porque ustedes saben que se preveía que esto iba a pasar con el presidente Abinader, no como lo decían las encuestas. Yo quería que hiciéramos un ejercicio hoy de ver ese cuadrito donde estaban las encuestas pasadas, lo que daba cada quien y quién fue quien más acertó con relación a cuánto iba a sacar el presidente Luis Abinader con relación a las encuestas. Aparentemente la mayoría de las encuestas fallaron porque daban al presidente Luis Abinader cerca de un 65-70%, casi todas ellas. Sin embargo, se ubicó por debajo del 60% con un 59 punto tanto. Claro, fue una victoria aplastante por encima del presidente Leonel Fernández, casi 3 veces lo que sacó Leonel Fernández fue lo que sacó Luis Abinader. Pero señores, esta no es la noticia del día de hoy. La noticia del día de hoy no se enfoca precisamente en eso, se enfoca más en la batalla que había en el Distrito Nacional con relación a la senaduría del distrito. Y vemos ahora mismo a un Omar Fernández que gana las elecciones en el Distrito Nacional de manera aplastante, así casi como lo hizo Leonel con su papá, pero fue una victoria de Omar que yo quisiera analizar hoy con ustedes para ver qué cosas sacamos de esta victoria. Pero antes, a mí me gustaría que veamos un cortecito de lo que ha sido, cómo recibió Omar Fernández esta victoria que tuvo sobre el candidato de Alianza País y del PRM, que para mí era mi favorito por ese cariño que le tengo a Guillermo Moreno y que entiendo que hubiese sido un excelente representante de los intereses como ciudadana que yo tengo en este país. Representaba una mayoría progresista, Guillermo Moreno, heredando la parte de Farideh Raful, pero lamentablemente no se pudo. Felicitaciones a Omar Fernández, que se alza con la senaduría, y vamos a ver este pequeño cortecito de lo que ha sido su triunfo y cómo lo ha aceptado. Vamos a ver, señor director. ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando viste el primer boletín, el 20%? Bueno, la emoción que sentí en ese momento, mucha energía en la habitación donde estábamos los amigos, darle muchas gracias a Dios. ¿Dónde estabas? Estábamos en un hotel de la capital, estábamos reunidos viéndolo en una televisión compartida, el grupo, el equipo, celebramos obviamente, gracias a Dios, a los capitaleños por esta confianza que me dan, así que listo para dar lo mejor de mí y que se sientan orgullosos de nuestro trabajo. ¿En algún momento dudaste de tu candidatura, de tu logro? No, nunca dudé, hubo momentos de tensión, por supuesto, pero yo siempre confié mucho en la energía del equipo que me acompaña, así que eso nos dio un empuje distinto para lograr esta victoria. ¿Qué sigue ahora, Omar? ¿Qué sigue? Bueno, ahora dar lo mejor de mí como diputado, culmino el 15 de agosto, y luego dar lo mejor, la milla extra como senador de la capital. Envíale un mensaje a tus lectores del Listín Diario que dieron el voto de confianza para ti. Bueno, de verdad que agradezco enormemente todo el apoyo que me dieron, la mayoría de los capitaleños. En el caso de la prensa, que sigue haciendo su trabajo de manera honesta y informando de forma veraz a los capitaleños y los dominicanos, y cuenten con un senador que lo hará bien en el Congreso Nacional. Gracias. Esas son las palabras de Omar Fernández, lo que acabamos de ver, luego de haber pasado unos par de boletines que lo daban como ganador anoche en las elecciones de la senaduría. Pero yo le voy a decir algo, yo creo que hay que analizar varios factores que hicieron que Omar Fernández ganara de la manera que ganó. Lo primero es, yo quiero que lo analicemos por parte. Primero vamos a ir a los partidos políticos. En el caso de Omar fue una candidatura impuesta dentro de la Fuerza del Pueblo por Leonel Fernández, y aunque no fue de la misma manera que impusieron a Guillermo Moreno en el PRM, por lo menos la militancia de la Fuerza del Pueblo lo asumió completamente. En el caso de Guillermo Moreno, yo siempre estuve de acuerdo con que quien debía ser la candidata a senadora, después de 20 años de que una mujer no ganara la senaduría del Distrito Nacional, luego de esa candidatura que ganó Milagros Ortiz Bosch, Farideh se alza con esto en el Distrito Nacional en el 2020. Y déjenme decirle que yo pensé siempre que la mejor opción era que fuera Farideh Raful. Ya cuando ese partido elige a Guillermo Moreno, la verdad es que yo empatizo hace muchísimo tiempo con Guillermo, y también apoyé la candidatura de Guillermo, aunque yo entendía que lo de Farideh debía seguir. Para mí eso fue uno de los errores. Guillermo Moreno comenzó tarde en la batalla por la senaduría, y durante mucho tiempo los equipos de Omar
crearon una narrativa para sacar primero a Farideh Raful del Gran Santo Domingo, de la provincia del Distrito Nacional, perdón, el distrito. Crearon una narrativa donde Farideh Raful era la muda y Farideh dejó, en cierto modo, que se le narre a ella cuál era su historia. Y en este tiempo ya eso no es factible. Yo pienso que dejar que tu opositor narre lo que tú eres, aún sin tú serlo, es peligroso en este tiempo. Hay que salir a contestar, hay que salir a dar la cara, hay que salir a enfrentar. ¿Por qué? Porque lo que mucho se repite, las personas entienden que es verdad. Entonces, por ahí empezó el tema con Farideh Raful. Aún yo creo hoy que si Farideh Raful se hubiese quedado en la carrera por la senaduría en el Distrito Nacional, incluso hubiese ganado. Pero quitan a Farideh Raful y la narrativa ya en ese momento empieza Omar Fernández con una campaña muchísimo antes de que se pensara que si era senador o iba a ser alcalde, una campaña de expectativa, que lo llevó a él a poder optar incluso por ambas opciones en un momento determinado, hasta que él decidió ir por la senaduría. Cuando va por la senaduría, déjenme decirles que siento que Omar Fernández hizo una excelente labor de comunicación política, que se enfocó en las emociones de los votantes, del Distrito Nacional. Utilizó en algunos momentos la esperanza, utilizó en algunos momentos la pena. Omar acudió a varios sentimientos a través de sus vídeos y lo hizo muy bien su equipo de comunicación, al que yo felicito el día de hoy. Y creo además que en el PRM nunca se le puso asunto a Omar Fernández hasta que ya era tarde. Y yo les voy a decir una cosa, yo incluso lo anoté aquí. Hay 3 cosas que hicieron que Omar Fernández gane la senaduría. Tengo un picor aquí en la nariz. Hay 3 cosas que hicieron que Omar Fernández gane la senaduría. Primero, el excelente trabajo que realizó su equipo a nivel de comunicación. La comunicación política en estos tiempos sí es importante. Yo recuerdo cuando yo hacía la maestría en ciencias políticas, en comunicación política, de que un profesor me dijo, yo duré años pregonando aquí la comunicación política y es hasta hoy que es importante en este país. Creo que está llegando a la República Dominicana la era de la comunicación política, las estrategias de comunicación política, porque nunca más que ahora el mensaje ha sido tan importante. El mensaje es más importante incluso, señores, que el candidato. Ha superado al candidato, porque cosas que se decían de Guillermo Moreno no eran absolutamente parecidas a lo que era de Guillermo Moreno. Y cosas que se decían de Omar Fernández, como el hecho de que era una víctima, no parece nada, porque si algo no fue Omar en toda esta campaña, en su vida entera, ha sido una víctima. Sin embargo, se manda una narrativa que te la compra la ciudadanía y ya, eso es suficiente. Les voy a decir algo. La militancia del PRM ayudó, aparte de la comunicación política que tuvo Omar Fernández, la militancia del PRM ayudó a Omar Fernández a ganar las elecciones. Omar ganó porque algunos votaron por venganza. Algunos PRMistas votaron por venganzas. Algunos PRMistas votaron por empatía con la candidatura de Omar. Entre ellos, la mayoría, jóvenes, que vieron en la candidatura de Omar un representante de su generación y votaron por él por empatía. Y estoy hablando de los PRMistas, no estoy hablando de otro grupo. Y otros PRMistas votaron por Omar Fernández simplemente por ignorancia de lo que representaría el triunfo de Omar Fernández en la capital para el PRM. Ahora, los que votaron por venganza, los PRMistas que votaron por empatía y los PRMistas que votaron por ignorancia, todos perdieron en la capital. Todos perdieron en la capital. Porque lamentablemente esos PRMistas no están inscritos en la Fuerza del Pueblo ni están inscritos en el PLD. Están inscritos en el partido que perdió esa senaduría. Y quizás a partir de ahora entiendan lo que significa esa senaduría para ese partido. Para mí, el hecho de que Omar Fernández haya ganado la candidatura a senador en el Distrito Nacional, para mí, es
un oxígeno cuando había COVID en ese partido. Se ha oxigenado ese partido, se le ha dado esperanza. Y déjenme decirles, la labor que ha hecho la Fuerza del Pueblo en estos últimos 4 años se reflejó en esas votaciones. Leonel hoy mismo puede salir a decir que él superó por 4 veces lo que él había hecho. Él creció un 400%. ¿Por qué? Porque Leonel fundó un partido en el 2019, saca un 5% de mayoría ya en las primeras elecciones del 2020, no pasan 4 años bien cuando ya Leonel Fernández tiene más de un 20%, por lo cual cuatriplicó lo que era este partido. Yo no vería mañana con asombro si Leonel Fernández dice voy 4 años más a aspirar. ¿Saben por qué? Porque según la lógica él está ganando y está creciendo. Entonces sigue siendo un candidato potable en una población como la dominicana. Entonces, eso pasa. Hay algunas cosas que yo quiero recorrer del proceso electoral de ayer. 3 puntos en específico. Primero, veo con total desagrado el hecho de que la Junta Central Electoral permitió que la Cruz Roja hiciera un trabajo a favor del pueblo dominicano, estando los colegios electorales, según dijo el mismo representante de la Cruz Roja, estando los colegios electorales que tenían al menos 10 o más mesas electorales donde se hacían votaciones. La Cruz Roja llevó a esos colegios electorales donde había más de 10, a esos centros electorales donde había más de 10 colegios, llevó un equipo de la Cruz Roja que iba a estar dándole asistencia a las personas de ese colegio electoral que sufrían algún desmayo, que le daba un choque de calor, que le daba algo. Imagínense ustedes que ustedes salieron ayer a votar con el calor que hacía y le diera un choque de calor. Pues la Cruz Roja iba a estar en el colegio donde usted estaba, si ese colegio era realmente grande. La Junta Central Electoral aprobó que la Cruz Roja esté en esos colegios, pero a último minuto la Junta Central Electoral le dijo a la Cruz Roja que los partidos políticos no querían la presencia de la Cruz Roja en los colegios electorales porque tenían carpas y las carpas se prestaban para la compra y venta de votos. ¿Sabe lo que hizo la Junta Central Electoral? Que mandó a la Cruz Roja a quitar las carpas, porque las carpas representan algo negativo para la compra y venta de votos. Una maldita estupidez. Una estupidez, porque la Cruz Roja está para dar asistencia a los votantes, a los ciudadanos. Dentro o fuera de la carpa, aquí se va a comercializar el voto. Lo que tiene que condenar la Junta Central Electoral no es quien use carpa, como la Cruz Roja. Si un partido político monta una carpa al lado de un colegio electoral, sanciónelo, quítelo, porque usted sabe cuáles son los fines. Pero quitarle la carpa a la Cruz Roja, donde se protege del calor, del sol y de las lluvias, porque es una carpa y las carpas se prestan para comprar y vender votos, cuando ellos están haciendo una labor social de asistir a los votantes. Eso es una estupidez. La fiebre no está en la carpa. Lo que hay que sancionar es quien haga esto. De una vez, unas personas que estaban haciendo la labor comunitaria, el servicio a través de la Cruz Roja en Santiago, parece que fue una de las últimas carpas, porque la Cruz Roja lo que hizo fue, bueno, pues vamos a dar la asistencia sin carpa. Pues hubo un centro donde parece que ellos no le informaron que no podían montar la carpa, y después de haberla montado, llamó la Cruz Roja a sus representantes para decir que quiten la carpa. Cuando se estaba quitando la carpa, vino una persona y comenzó a grabar que no, que se está comprando y vendiendo cédula aquí, que esto y que el otro, a las personas que estaban desmontando su carpa. Injusto. Injusto, porque yo vi el video, en ningún momento se ve personas con cédulas, personas comprando, todo el mundo estaba identificado con su t-shirt, con su una batita aquí que se amarra a los lados de la Cruz Roja, haciendo esta labor. Entonces, aquí no se le permitió a la Cruz Roja utilizar carpa para dar servicio.
Pero en Estados Unidos tuvieron que cerrar un colegio. Como no prestaron el colegio para hacer las votaciones, hubo que hacer las votaciones en un colegio del Bronx, en un solar baldío que había en Estados Unidos. ¿Y saben lo que utilizaron? Carpas. Todo depende de lo que utilicen, cómo lo utilicen. Si es un partido político que va a utilizar las carpas, que ustedes saben que lo hacen con fines proselitistas, quítenle la carpa, sanciónenlo. Pero a la Cruz Roja, que está haciendo una labor y que está utilizando una carpa para protegerse del sol, eso es como que llora ante la presencia de Dios, una estupidez. De hecho, participación ciudadana, sí, este mismo análisis que yo estoy haciendo, el problema no son las carpas, son la compra de votos. El problema no es la carpa, es la compra de votos. Y los votos lo compran, señores. Yo recuerdo en el colegio electoral donde yo voto, que es en el Ensanche Isabelita de Santo Domingo Este. ¿Ustedes saben lo que yo recuerdo? Yo recuerdo que en años pasados se alquilaban las casas que estaban alrededor del colegio electoral para desde ahí montar los centros de acopio, de compra y venta de cédula, distribución de logística y todo lo que usted puede imaginar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitar todas las casas que están alrededor de los colegios electorales. Lo que hay que sancionar es la compra y venta de votos, policía electoral. Si un partido monta una carpa, quítesela, pero no si la monta la Cruz Roja, que es una estupidez. De hecho, en Dajabón, creo que fue, una de las provincias fronterizas del país, una persona estaba haciendo la fila y le dio un choque de calor, y el choque de calor, entiendo yo, le dio un infarto y murió en la fila de un infarto. Si la Cruz Roja hubiese estado así, hubiesen dado primeros auxilios. Ustedes saben que cuando un infarto le está dando a una persona en los primeros minutos, podría recuperarse si le hacen unos masajes que se le hacen en el pecho. Pudo haberse salvado si había una unidad del 911, o de la Cruz Roja ahí. La Cruz Roja incluso viene a no saturar los hospitales, porque si hay cualquier malestar que tiene una persona y lo tiene ahí, se le toma la presión. Yo estaba viendo a la Cruz Roja tomando la presión, midiendo el azúcar, el oxígeno en la sangre. Cosas que quizás hubiesen salvado una vida el día de ayer. Por otro lado, vi cómo Rafael Paz le preguntaba a un miembro del CUSEP, cuando él iba a votar: usted es policía militar, no, usted es la Policía Nacional, no, usted está en el proceso, no, pues usted no tiene aquí autoridad. Le decía Rafael Paz porque el miembro del CUSET aparentemente estaba dándole orden a los votantes: eche para allá, vaya para allá, no puede estar aquí, no puede estar allá, quítese de aquí. Señores, los miembros del CUSET no pueden ir a un colegio a estar dándole órdenes a las personas que están ahí ejerciendo su derecho al voto. No pueden hacerlo porque ellos no tienen autoridad ahí. Quien tiene autoridad ahí es la policía electoral. Si los miembros del CUSET informaron de que el presidente, por ejemplo, si era el caso del presidente, iban a ir a votar, por ejemplo, a las 9 de la mañana, debió llamar a la policía electoral: mira, tenemos al presidente, que es una figura, tú sabes, el tema de la seguridad y demás, que va a votar a las 9 de la mañana, ¿cómo lo hacemos? Y los miembros de la policía electoral le trazaban las pautas de cómo hacerlo o cómo no hacerlo. Pero el CUSET no tenía que estar en ningún colegio electoral dándole órdenes a nadie, ni atropellando a nadie. Estoy de acuerdo con los reclamos que hizo Rafael Paz. Estoy muy de acuerdo en que lo que él hizo estuvo correcto. Eso es la policía electoral la que debió de poner orden y de decirle a los votantes lo que tenía que hacer. Y yo estoy segura que esa decisión que tomaron esos miembros del CUSET fueron arbitrarias, porque no creo que el presidente Abinader se preste, ni siquiera acepte algo como eso, y menos en un proceso electoral. Como también estoy segura de que lo que pasó ayer en el colegio electoral de Hipólito Mejía también fue algo que escapa de lo que hubiese querido Hipólito Mejía. Si hay algo por lo que nosotros conocemos y por lo que es famoso el expresidente Hipólito Mejía, es por su afabilidad, su cercanía con la gente. A Hipólito le encanta hablar con la gente. A Hipólito le encanta estar ahí, que manoseando, que hablando, que esto, que... Y con todo y con su brazo, como lo tenía el día de ayer, Hipólito le encanta estar ahí. Le encanta estar en esas labores. Por lo cual yo dudo mucho de que lo que ocurrió
en ese colegio electoral, que les voy a explicar ahora, fue algo que dijera Hipólito. Hipólito Mejía va a votar al Archivo General de la Nación, que le queda cruzando la calle de su casa. Una excelente decisión porque tú votas en el colegio más cercano. Sin embargo, déjenme decirle que cuando entra Hipólito Mejía a votar, cerraron el colegio electoral. Las personas se estaban quejando porque como Hipólito estaba votando, no querían que nadie más entre. Eso estuvo mal. Estuvo mal. Porque tú no puedes limitar el derecho que tienen los demás para ejercer el derecho que también tú tienes. Y más en un proceso electoral que se ve mal, dicho sea de paso. Yo no creo bajo ninguna circunstancia, que esto sea algo decidido por Hipólito Mejía, porque es que Hipólito Mejía, señora, a Hipólito hay que llamarlo para que no hable con la gente. Hipólito, mijo, ven. Yo recuerdo cuando yo era periodista del Listín Diario, que iba a cubrir diferentes fuentes, que Hipólito, que era una figura en ese momento todavía muy fuerte a nivel político, y que de hecho en un momento determinado ahí, cuando yo empecé el periodismo, estaba incluso en campaña política, que le hacían un cerco para que no se acerque la gente, porque Hipólito, ustedes saben que salía con unas palabras descompuestas que ponían a los asesores de vuelta y media, porque Hipólito nunca le ha importado mucho nada, él va y dice las cosas como él entiende que son y punto. Y créanme que Hipólito es un hombre muy inteligente. Yo nunca creería que Hipólito va a decir, cierren el colegio para yo votar, porque esa no es su forma. Y todo aquí lo sabemos. Todo aquí lo sabemos. Pero eso que hizo ese equipo no está bien. Y de hecho, la Policía Electoral del Archivo General de la Nación debería ser cuestionada por eso. Ese acto, para mí, señores, de una de las cosas que caracteriza a veces al dominicano, y hay que decirlo, un acto de lambonismo. De picapicaría política, diría yo. Es una clase de pica-pica que tiene que haber por ahí, de esa forma. Y yo creo que esos son tres elementos, aparte de la candidatura de Omar, que el PRM tiene que hacer su trabajo a partir de hoy. Porque acaba de abrirle una brecha a Omar, de verse como un candidato impoluto, invencible aquí en la circunscripción número 1, 2 y 3 del Distrito Nacional. Acaban de crear a un fenómeno. Y el mismo PRM tiene que buscar la manera de qué es lo que va a hacer. Yo tengo la información de hecho. Y les voy a decir cómo se refleja. Yo tengo la información de que hubo diputados que para que le favorezcan con el voto de un grupo leonelista o fuerza pueblista, decidió intercambiar su voto por el voto de Guillermo. Mi equipo vota por Omar y ustedes votan por nosotros. Incluso diputados de aquí, y tengo los nombres de esos diputados, que sus equipos mandaban a votar por Omar Fernández aquí en el Distrito Nacional. Y ustedes saben por qué se dio eso en el PRM. Por la lucha que hay también entre las facciones. Muchas personas, o vamos a decir, líderes políticos del PRM querían que su candidato sea el primero, el más votado y esto y el otro. Y en esas andanzas decidieron sacrificar el voto al senador para lograr la mayoría con sus candidatos a diputados. Y les voy a decir una cosa, para mí, si hay líderes en el Distrito Nacional que trabajaron para Guillermo Moreno para que salga como candidato, aunque no lograron su cometido porque otros compañeritos delfines también del PRM no lo hicieron, fueron, señores, Alfredo Pacheco, ganó su circunscripción entera a favor de Guillermo Moreno. Y Carolina Mejía también hizo su labor con relación a Guillermo Moreno. Ellos dos y Yayo Sanz Lobatón hicieron el trabajo para Guillermo Moreno. Sin embargo, otros líderes políticos del PRM hicieron todo lo contrario a lo que parte de su equipo estaba haciendo. Y por eso tenemos hoy los resultados que tenemos. Nos vamos a ir a una breve pausa, que se me está yendo hasta la voz, y vamos a venir con un poquito más de información y analizando otros temas.
sábados usted tiene una cita con nosotros para que se enteren de todo lo que acontece en el maravilloso mundo del deporte en este su programa Grandes Ligas TV. Baloncesto, béisbol, voleibol, Fórmula 1, lo que usted quiera, NFL, artes marciales, lo va a ver aquí en Voz Media Network a través del programa Grandes Ligas TV, todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Sintonízanos. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a la jungla, cada sábado por Voz Media Network. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, señores, cae la noche y ya ahorita estábamos hablando de todos estos temas de la campaña, muchas cosas que se dieron, pero a mí me gustaría también tener el ejercicio de ver qué dijo el presidente Luis Abinader cuando se refirió el día de la noche de anoche con relación al triunfo que tuvo en estas elecciones. Vamos a ver este cortecito que nos trae el señor director de lo que fue la locución que hiciera el presidente electo Luis Abinader esta noche. Quiero darle las gracias también a aquellos dominicanos que compitieron por la candidatura, por la presidencia de la República. Acabo de recibir la llamada de Abel Martínez, con el que hace unos minutos mostró su compromiso con el país y me felicitó. También recibí la llamada del presidente Leonel Fernández, reconociendo nuestra victoria y felicitándonos. Y yo quiero que a ellos y a todos los que también, los demás candidatos que compitieron con nosotros, que le demos un aplauso por la democracia de nuestro país. Hoy, nuestro país brilla con luz propia. Es el liderazgo de un país fuerte. La República Dominicana ha escrito hoy una página de avance democrático y los resultados hablan por sí solos. Con sinceridad y con humildad, quiero decirles algo. El cargo más importante en la democracia dominicana no es el del presidente, es el del ciudadano. Los presidentes, los ministros y los alcaldes pasan, pero ustedes, los ciudadanos, permanecen. Y con esta convicción llegué hace 4 años a la presidencia y cada día lo he tenido más claro. Lo más importante son ustedes, los ciudadanos de nuestro país. Cada dominicano y cada dominicana con su voto construye nuestro país. El voto es la herramienta más poderosa del progreso y de la democracia. Y esta jornada electoral lo ha demostrado. El pueblo ha hablado con claridad.
Los dominicanos y dominicanas quieren seguir profundizando el cambio. Lo demuestra en el hecho que hemos obtenido un mejor resultado electoral respecto al obtenido en el año 2020, con más apoyo popular y con más votos. Hoy se ha escuchado la palabra de los dominicanos aprobando el esfuerzo hasta ahora que hemos realizado este gran esfuerzo en el gobierno con honestidad, con transparencia y con eficiencia. Lo hicimos para recuperar la economía, para garantizar la protección social y para fortalecer nuestras instituciones. Asumo la confianza que he recibido y la obligación de no defraudarla. No les fallaré, no les fallaré. Miren, esas son las palabras de Luis Abinader, señores, con relación a lo que él vivió, lo que se dio en estas pasadas elecciones. Siento que Luis tiene un reto muy grande en la República Dominicana, sobre todo con las reformas fiscales que él prometió, con las reformas fiscales que él entiende que son necesarias, no las fiscales solamente, todas las reformas que son necesarias para que nuestro país gire por un mejor camino en los próximos años. Luis tiene algo positivo y algo negativo. Tiene algo positivo porque como estamos en estos meses todavía, en esta primera etapa, es la parte donde el PRM y el liderazgo de Luis Abinader tiene para poder introducir las reformas necesarias sin que esto afecte las elecciones del 2028. Porque yo estoy segura de que Luis Abinader quiere dejar un legado en la República Dominicana, pero tampoco quiere que el partido al que él pertenece salga del gobierno. Y las reformas suelen ser impopulares por las medidas que se toman en un momento que cambian y que impactan duramente la vida de la gente. Por ejemplo, en el caso de una reforma fiscal, siempre o la mayoría de veces quienes más impactados somos por las reformas fiscales somos la clase media o la clase pobre, porque la carga impositiva, los impuestos impactan más a esa población. ¿Y qué sucede? La clase media en este país demostró en las elecciones pasadas, en las antepasadas y en las de anoche que todavía tiene voz y voto en este país. Y se expresa en las urnas, va y sale a votar y cuando vota, ¡pam!, castiga con ese látigo. Por eso lo hizo ayer incluso, que tenía que decirlo un poquito más adelante. La clase media de este país se sintió identificada con la propuesta de Omar Fernández y la apoyó. Por eso también Omar Fernández es hoy el candidato ganador a la senaduría del Distrito Nacional, por ese látigo que también sacó la clase media que se siente identificada por él. Yo también lamento mucho que un candidato al que yo admiro, quiero muchísimo y me sentía súper representada con él, como es el caso de José Horacio Rodríguez, no esté ahora mismo como candidato electo por el partido al que él representa. Una pena porque para mí José Horacio hizo un trabajo encomiable en el Congreso Nacional y merecía estar ahí un poquito más de tiempo. Yo creo que este es el momento para que se hagan las reformas electorales pertinentes, pero siento que Luis Abinader necesita, la parte positiva es que está ahora mismo a pleno inicio del gobierno y puede hacerlo con tiempo para que ese impacto de la reforma fiscal no sea tan, vamos a decir, tan determinante para las próximas elecciones del año 2028. Porque señores, ustedes me ven aquí hablando del 2028. Créanme que anoche hay mucha gente que empezó ya a crear el muñeco para el 2028. Hay candidaturas que anoche ya dijeron empezamos desde aquí. Y parte incluso de la derrota del PRM en el Distrito Nacional tiene que ver con guerra dentro de ese mismo partido por posicionar a su candidato y por lo que ocurrió con Omar Fernández en ese sentido. Yo les voy a decir algo. Yo creo y estoy convencida de que este país necesita reformas, pero también necesita reivindicaciones de parte del gobierno con sectores como la clase media y los emprendedores de este país. Por ejemplo, no puede ser que tengamos a emprendedores que inmediatamente tú emprendes con cualquier cosa, es atajado que está. ¿Ustedes saben por qué? Porque la carga impositiva, señora, la Dirección General de Impuestos Internos acaba con cualquiera que tenga un sueñito de poner una cafeterita, un saloncito de belleza, de manera formal.
Este país tiene que encaminarse a formalizar a todos los empresarios pequeños, medianos. Usted tiene una tienda de vender limonada, usted es un pequeño empresario. Y a no agarrar y que usted irse a la parte formal represente una debacle para usted a nivel económico. El Estado debería de ver cómo atrae a esas personas que están en el sector de pequeñas y medianas empresas de manera informal. Y que, señores, meterse en la parte formal no es fácil, es una carga impositiva grande. Entonces, eso y la clase media, ver a qué se le va a poner impuestos, a qué se le va a quitar, qué cosas, qué aire van a tener, tiene que ser un tema importante en este gobierno si desean que esa reforma fiscal salga de manera, vamos a decir, exitosa. Si no, yo les voy a poner un ejemplo de fracaso y un ejemplo de éxito. Porfirio Lobo, como un fracaso de lo que fue una reforma fiscal que terminó finalmente con su gobierno, y el caso de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, creo que fue en un momento determinado, que hizo una reforma fiscal exitosa que aún así la mantuvo y llevó a su reelección. Hay que ver cómo se hacen las cosas, porque está la forma de hacerlo, pero vamos a ser un poco justos. Lo único que yo pido de una reforma fiscal en este país es que sea justa y que trate por lo menos de, en vez de incidentar el tema de la formalización y el crecimiento de los pequeños y medianos empresarios en este país, que los motive a seguir haciéndose formales. Eso por otro lado. Déjenme contarles que hay una reforma, por ejemplo, que nosotros queremos lograr y que nadie le mete el diente, que son a los motoristas. Los motoristas en este país andan como chivos sin ley. Los motoristas en este país hacen lo que les dé su gana y ningún político quiere tocar a los motoristas. Yo hubiese sabido eso y me compro el motor y no el vehículo en el que ando. Porque los motoristas, señores, andan en esta calle como chivos sin ley y no hay quien le ponga parangón. Yo le voy a mandar una foto a nuestro querido señor director para que ponga en pantalla de la cantidad de motoristas que tenemos formales en nuestro país. No los que andan por ahí que no tienen papeles, que no están formalizados. Estoy hablando de motores formales en nuestro país. Para que ustedes vean por qué los motoristas son un poder que ningún político quiere tocar, pero que ahora, señor presidente Leonel Fernández, Luis Abinader, tiene que tocar en cuenta. ¿Por qué? Porque los motoristas en nuestro país son más que 3.281.018. Son más que eso. Los motoristas son líderes en accidentes de tránsito. Los motoristas son líderes, o una gran parte de los motoristas, no lo voy a poner a todos porque yo conozco gente que tiene motores que es trabajando de sol a sol todos los días. Pero los motoristas son la causa número 1 de los accidentes de tránsito en este país, los causantes. Pero son 3.281.018 por encima de las jipetas. Por cada jipeta hay 3 motoristas. Oigan esto. Las jipetas son 678.470 usuarios en nuestro país. Y los carros son 1.122.366 usuarios en nuestro país. Eso es para que ustedes vean. Entonces, nadie quiere meterle el diente a los motoristas porque los motoristas influyen en unas posibles elecciones. Imagínense ustedes que esos motoristas se le haga una reforma cerca de las elecciones. Esos motoristas, por ejemplo, regularizarlos, ponerle más régimen y ese tipo de cosas, cerca de las elecciones es un punto negativo para quien se vaya a reelegir, por ejemplo, o el partido que se quiera mantener en el poder, si fue el que tomó la decisión. Porque los motoristas, imagínense ustedes que de esos 3.281.000 motoristas, cada uno tiene una esposa. Vamos a ponerle una esposa por motorista, ¿verdad? Y ese motorista, que son 3.281.000, serían 6.400.500 y pico de miles de personas, 6.500.000 personas. ¿Saben por qué? Porque impactan no solo al motorista con la medida que se tomen, sino a su familia. Ahora bien, si se toman medidas ahora, antes de lo que los motoristas
En este año, por ejemplo, que tenemos ahora, cuando faltan 4 años de las elecciones, no hay una medida que se vaya a tomar con relación a los motoristas que la sociedad no le guste y que no la vea bien. ¿Saben por qué? Porque los motoristas son 6 millones, son 3 millones y pico, pero impactan la vida de todos los dominicanos en este país. Medidas que se tomen con relación a los motoristas serán impopulares en el primer tiempo porque son 3 millones los motoristas, pero la población va a ver la diferencia de lo que va a pasar luego de haber tomado esas medidas. Por eso, los primeros años de gestión de un candidato en el poder son los años donde se tienen que introducir las reformas. Y ahora que Luis Abinader no va a aspirar, ahora que Luis Abinader sabe que se va del poder, es el momento de Luis Abinader a hacer esta clase de cosas en la República Dominicana. Y yo estoy totalmente de acuerdo con que este tipo de cosas pasen. Por otro lado, déjenme contarles que siento mucho ese tema de José Horacio. Y recuerden que Danilo Medina dijo que el partido que quedaba en un tercer lugar iba destinado a desaparecer. ¿Qué pasa entonces si entonces es el PLD que quedó en un tercer lugar? ¿Va a desaparecer, señor Danilo Medina? Yo siento que Danilo Medina salió a decir tantas cosas que ahora para él poder recogerlas, porque según Danilo se iba para una segunda vuelta donde iba a ganar el PLD. Se iba a ir para una segunda vuelta donde iba a ganar el PLD. Imagínense ustedes cómo está la cosa. Decirles a ustedes que yo siento que también la clase media de este país en estas pasadas elecciones dio un mensaje también. Tenemos voz y tenemos voto. La clase media en este país, por ejemplo, en el caso de la candidatura a senador, salió a votar por quien entiende que le dio las mejores ideas para ellos poder salir a votar, que en ese sentido fue Omar Fernández. Incluso por encima de la empatía, de la apatía que sienten por la fuerza del pueblo y por Leonel Fernández. Le dieron un voto de confianza a Omar Fernández. Y para mí, ese es a partir de ahora el gran reto que tiene el PRM si quiere mantener el poder en el Distrito Nacional y en el país. Nos vamos a ir, señores. Esto fue lo que teníamos por el día de hoy. Qué bueno que han estado con nosotros analizando estos temas. Angeli Moreno estuve con ustedes. Yo les pido que se mantengan en la transmisión de Voz Media Network. Estamos por aquí, por nuestro canal de YouTube que tiene ese mismo nombre. Y además pueden tenernos también en el canal 85 de Claro y en el mismo canal 85 pero de TVO. En el caso mío particular pueden seguirme a través de mis redes sociales como Angeli Moreno RD. Les mando un beso, les mando un abrazo y será hasta el día de mañana martes.